Capítulo 3. Entrevista personal, Policía Nacional. Todo lo que debes saber de la entrevista personal. Si estás preparando la oposición de Policía Nacional, probablemente la entrevista personal sea una de las pruebas que más respeto te da. Y es normal, porque aquí ya no va de correr y de entrenar. Aquí se evalúa algo mucho más difícil. Cómo eres, cómo razonas, cómo gesticulas, cómo gestionas los nervios y si tienes la madurez suficiente para vestir el uniforme de Policía Nacional. En este vídeo no voy a dar ni respuestas mágicas ni frases para que memorices. Voy a hacer algo mucho más útil. Analizar qué patrones se repiten en entrevistas reales, qué errores suelen perjudicar al opositor y qué actitud creo que debe llevar alguien que quiere afrontar esta prueba con serenidad. Bienvenidos de nuevo a un capítulo de Mike on Duty. Trabajo como Policía Nacional. Esto que ves es la vida real, sin filtros, sin postureos. Bienvenidos a Mike on Duty. 1. Introducción. Este es el capítulo 3 de la serie Cómo aprobar la oposición de Policía Nacional. Ya hemos hablado de la teoría, hemos hablado de las pruebas físicas. Hoy toca una parte que genera muchísimas dudas, la entrevista personal. Y quiero dejar algo claro. La entrevista no va de ser perfecto, va de ser coherente, va de ser normal, va de demostrar que tienes cabeza, autocontrol, valores, capacidad de autocrítica y sentido común. Al final en la policía no se necesitan robots, se necesitan personas equilibradas, responsables y capaces de tomar decisiones bajo estrés. El día de la entrevista, esta empieza mucho antes de entrar. Hay una cosa que creo que muchos opositores olvidan. La entrevista no empieza cuando te sientas delante del tribunal. Empieza desde que llegas a la división de formación y perfeccionamiento. Desde cómo esperas tu turno. Desde cómo saludas. Desde cómo llamas a la puerta. Desde cómo entras. Desde cómo entregas la documentación. Desde cómo te sientas. Todo eso transmite muchísima información. No porque te estén puntuando como si fuera un examen militar, sino porque forma una imagen global que es la que tú proyectas. ¿Y quién suele estar en el tribunal? Aunque la composición suele variar en función de la convocatoria y el aula en el que te examines, lo más habitual es encontrarte a dos personas dentro. En muchas ocasiones, una de ellas puede ser un policía psicólogo y la otra un miembro del cuerpo de cualquier tipo de escala y categoría. Esto no significa que siempre sea así. Puede haber más integrantes o variar la composición. Depende de cada convocatoria y de cada sala. Lo importante es que entiendas que no son solo dos personas que hacen su parte y ya está. Todo lo que haces y dices va a ser observado por alguno de ellos. Por eso conviene dirigirse al tribunal siempre con educación y mantener la misma actitud durante toda la entrevista. La entrada. Cuando llegue tu turno, llama a la puerta. Espera de pie que te abran, saluda con educación, entrega la documentación, espera fuera pacientemente a que te indiquen que puedes entrar. Fuera tienes una silla, siéntate, no te quedes de pie como un pasmarote en la puerta. Cuando salgan a buscarte o te llamen, entra y posiciónate al lado de la silla que te vas a encontrar dentro del aula. Saluda nuevamente y espera instrucciones hasta que te indiquen que te puedes sentar. Una vez que te lo indiquen, siéntate y di una frase clave. Con su permiso, no te tires en la silla. Colócate en una posición erguida, pero relajado, hombros suaves. Proactiva, pero no en guardia. Aún así ponte cómodo, bien en curvas. Todo esto son pequeños detalles que ayudan a empezar la entrevista con tranquilidad y en un clima de respeto y buena educación. 2. ¿Qué se busca realmente en la entrevista? Cuando analizas las entrevistas, ves que las preguntas pueden cambiar, los supuestos pueden cambiar, el tono del tribunal puede cambiar, pero el fondo suele ser parecido. Quieren ver si sabes comunicarte, quieren ver si escuchas antes de responder, quieren ver si eres sincero, quieren ver si sabes rectificar, quieren ver si eres capaz de asumir una orden, pero también teniendo cierta iniciativa. Quieren ver si entiendes la diferencia entre compañerismo y encubrimiento, pero sobre todo lo que quieren ver es si detrás del opositor existe una persona madura. Tercero, error número 1, parecer demasiado preparado. Uno de los errores que más se repite es entrar en la entrevista como si fueras a soltar un discurso aprendido. Y ojo, porque prepararse está bien. Lo que no está bien es parecer un robot. Hay multitud de opositores
que empiezan a hablar de su vida, de su vocación, de sus valores, de su familia, de sus estudios, y lo hacen como si estuvieran recitando una redacción. Eso canta. El tribunal puede cortarte y decirte algo tipo: ¿se ha preparado usted bien la entrevista, verdad? En ese momento, la mayoría de los opositores se bloquean. Pero la clave de ahí es verlo con naturalidad. Por supuesto que te has preparado. Claro que sí. Has pensado en tu vida, en tus fortalezas, en tus debilidades, en tus motivos, al fin y al cabo. Pero tienes que hablar como una persona, no como una plantilla de una academia. Cuarto, la naturalidad aprueba más que la perfección. Una cosa que se ve muchísimo es que los perfiles que mejor funcionan suelen ser personas totalmente naturales. Gente que admite nervios, gente que sonríe, gente que reconoce que se ha equivocado, gente que no intenta parecer infalible. Porque si tú dices que nunca has discutido con nadie, que siempre estás feliz, que nunca has querido faltar al trabajo, que nunca te cae mal nadie, siempre te levantas perfecto con la primera alarma, no estás pareciendo mejor candidato. Estás pareciendo menos creíble. Y esto es importante. En una entrevista, la credibilidad vale más que la perfección. El lenguaje corporal. ¿Cómo gesticulas? No solo hablan tus respuestas. Una postura excesivamente rígida transmite tensión. Pero una postura demasiado relajada transmite un exceso de confianza. Evitar el contacto visual puede determinar inseguridad. Mirar de forma desafiante tampoco ayuda. Lo ideal suele ser una posición natural, espalda recta, manos visibles, mirar a quien te haga la pregunta y responder con tranquilidad y pausa. No hace falta gesticular constantemente, ni quedarse totalmente inmóvil. Igual que con las respuestas, el equilibrio suele ser la mejor opción. El trato al tribunal. Hay un detalle sencillo pero muy importante. Lo correcto, personalmente, creo que es dirigirse al tribunal siempre de usted. Es una muestra de educación y respeto institucional. Empezar con respeto siempre es una buena decisión. 5. Cuidado con los absolutos. Uno de los grandes aprendizajes de estas entrevistas es este. Cuidado con palabras como siempre, nunca, jamás, todo el mundo o nadie. Porque en la vida real no funciona así. Cualquier persona normal ha tenido un mal día. Alguna vez en su vida. Alguna vez ha discutido, alguna vez se ha enfadado, alguna vez has comido más de la cuenta, alguna vez se ha querido quedar en la cama. Y eso no te hace peor opositor, te hace humano. El problema es empeñarte en defender una imagen imposible. Sexto, cuando el tribunal insiste, escucha. Hay un patrón muy claro. Cuando el tribunal hace una pregunta varias veces, no es casualidad. Por ejemplo, ¿no le parece raro? ¿De verdad que siempre? ¿Seguro que nunca? Ahí te está tirando un salvavidas. Es una oportunidad de matizar. Y hay muchos opositores que en vez de escuchar esa puerta que les están abriendo, se enrocan y se quedan defendiendo una respuesta que no tiene sentido. Eso transmite muchísima rigidez. En la calle el policía tiene que saber adaptarse. En la entrevista también. No interrumpas nunca al tribunal. Deja que hable. Que pregunte, no respondas corriendo, tómate una pausa, respira, piensa, no tengas prisa por acabar la entrevista, disfruta este día, por eso has estado preparándote para poder estar hoy aquí. 7. Volviendo al test de personalidad, ¿te acuerdas? Lo hiciste hace un montón de tiempo con aquella biodata. Una gran parte de la entrevista puede estar relacionada con el test de personalidad y con la biodata. Tienes que entender algo, no son dos pruebas aisladas, ambas pueden servir para determinar qué preguntas te hacen el día de la entrevista. Cuando te preguntan por una respuesta concreta, lo que quieren ver muchas veces es si eres capaz de explicar, matizar o reconocer que quizás no lo expresaste bien. Por eso hay que tener mucho cuidado con tratar de justificar lo injustificable. Si una respuesta suena extrema, rara o poco humana, no te empeñes en defenderla a muerte. La entrevista mide la capacidad que tienes de darte cuenta de las cosas. 8. Me he equivocado no es una frase prohibida. Hay opositores que tienen miedo de decir que se han equivocado. Yo creo que hay que quitar ese miedo. Evidentemente no vas a decir que te has equivocado en todo, no tendría sentido. Pero si una respuesta no refleja realmente cómo eres, o la entendiste mal, se puede explicar con calma, sin hacer drama, sin ponerte a la defensiva.
A veces, una rectificación bien hecha transmite mayor madurez que una justificación forzada. Noveno, supuestos policiales. En los supuestos policiales hay otro patrón clarísimo. El tribunal no busca superhéroes. No busca a alguien que diga que se lanza solo contra 10 personas. No busca impulsividad, busca razonamiento, busca proporcionalidad, busca seguridad. Busca saber si pides apoyo cuando hace falta. Busca saber si valoras la situación antes de actuar. Un buen análisis de un supuesto normalmente pasa por varias fases. Observar, valorar, comunicar, pedir refuerzos si procede, proteger víctimas y actuar proporcionalmente. Décimo, el error de hablar de más. Este error es brutal. Muchos opositores empiezan con una buena respuesta y la estropean por seguir hablando. Responden correctamente, el tribunal lo acepta, pero siguen añadiendo cosas. Añadir cosas generalmente es meterse en un jardín. En la entrevista hay una regla básica. Responde exclusivamente a lo que te pregunten. Cuando hayas respondido, calla. No tienes que llenar todos los silencios. El silencio no es malo. A veces el silencio simplemente significa que tu respuesta ya ha terminado. 11. Compañerismo mal entendido. Otro tema que aparece muchísimo. El compañerismo. Hay que tener una idea clara. Ser un buen compañero no significa taparlo todo. No significa, por supuesto, encubrir conductas graves. Puedes ayudar, puedes hablar, puedes entender si tu compañero tiene un problema, pero hay líneas que no se pueden cruzar. Drogas, alcohol de servicio, robos, abuso de autoridad, conductas que afecten al servicio o a la imagen del cuerpo. La lealtad a tu compañero nunca puede estar por encima de la legalidad y de la responsabilidad profesional. 12. Obediencia e iniciativa. Como ya sabemos, la policía es una organización jerarquizada. Sabemos de sobra que eso significa que hay órdenes, disciplina y superiores. Pero eso no quiere decir que un policía no piense. Y se valora el equilibrio. Hay que saber discriminar una orden legítima de otra que no lo sea. Pero tú tienes que tener iniciativa cuando la situación lo requiera. Especialmente en la calle, en seguridad ciudadana, donde no tienes a tu jefe al lado diciéndote qué es lo que tienes que hacer. Por eso el perfil ideal no es el rebelde, ese que no acepta nunca órdenes, ni el pasivo que no sabe actuar si no tiene a alguien que le dice lo que tiene que hacer. El equilibrio es la clave. De ahí deriva nuestro punto número 13, el poder discrecional. Importante llevar este concepto claro de cara a la entrevista. Es uno de los conceptos que más confusión genera. Porque discrecionalidad no significa hacer lo que te da la gana, significa valorar las circunstancias dentro de un marco legal. No todo es blanco, no todo es negro, pero tampoco todo es opinable. Hay situaciones donde la actuación es obligada y otras donde el contexto sí importa y mucho. El policía tiene que saber aplicar la norma con criterio, con humanidad y con sentido común, pero sin saltarse la legalidad. 14. Segundas oportunidades. También aparece mucho la idea de las segundas oportunidades. Aquí hay que separar los planos. Como persona puedes entender que alguien se equivoque, pero como policía no puedes ignorar un delito porque te dé pena a alguien. Tu función no es la de sustituir al juez. Puedes actuar con humanidad. De hecho, debes de hacerlo. Puedes informar de ayudas sociales, debes tratar bien a la persona, pero si hay una infracción o un delito, procede a actuar. Hay que actuar. 15. Redes sociales y uniforme. Este tema cada vez es más importante. El uso de redes sociales por policías o por alumnos no es una tontería. Y te lo digo yo, un tío con máscara de gladiador. Porque una cosa es informar, enseñar acerca de la institución, acercar el cuerpo al ciudadano o hacer una labor educativa, y otra muy distinta es exhibirse con el uniforme, mostrar instalaciones, medios, procedimientos, órdenes de servicio, partes de intervención o usar la imagen policial para interés personal. Aquí se valora el respeto institucional. El uniforme no es un disfraz, cuesta mucho ganárselo, es un honor poder llevarlo cada día. Representas a todo un cuerpo, ser responsable con ello. 16. Motivación. Vocación sin película. Cuando te pregunten, que te lo van a preguntar, ¿por qué quieres ser policía? No te montes una película, no te inventes una historia épica. Tu motivación es particular y tiene que sonar creíble. Ha de ser coherente con tu vida. Puede venir de tradición familiar, experiencia particular, una admiración desde pequeño, querer formar parte de un servicio público, interés por la seguridad,
investigación o ayuda al ciudadano. Pero tiene que sonar real y convincente. No te lo inventes. Si suena real, no tienes que convencer de nada. No hace falta que lo decores. El tribunal lo va a ver. Es muy importante hablar de la imagen personal el día de la entrevista. Cómo ir vestido. Mi opinión es muy sencilla. Elegante, discreto y profesional. Los chicos, americana, traje, camisa, corbata, zapatos. Es una apuesta segura. Nada de peinados estrambóticos ni de cortes estrafalarios. Un corte clásico. Una barba perfectamente acicalada o totalmente rasurado. Un aspecto limpio. En el caso de las chicas, igualmente un traje, pantalón o falda es indiferente, acompañado de una imagen sobria y cuidada, el pelo recogido. Generalmente con estos 4 rasgos se suele transmitir bastante profesionalidad. No tratéis de llamar la atención ni de impresionar con la ropa, es mejor ser discretos, pasar desapercibidos. Tienes que entender el contexto en el que te encuentras. Aspiras a formar parte de un cuerpo en el que se suele vestir de uniforme. Todos vamos igual. No destaques por encima del resto, al menos no en este sentido. 17. Hablando del futuro, unidades, ilusión, pero disponibilidad. Muchos opositores tienen una unidad soñada. Eso está bien, ¿eh? Gustarte policía judicial, gran destino, por cierto, seguridad ciudadana, UFAM, científica, información, geo. Incluso te puede gustar extranjería. No lo entiendo, pero te puede gustar. No, es broma. Es un buen destino. Todos son buenos destinos. Pero tienes que tener cuidado con transmitir que solo te vale una cosa. Primero eres policía. Bueno, aspiras a serlo. Luego ya tendrás tiempo de especializarte. Una respuesta madura, en este caso, suele ser transmitir esa ilusión por formarse y crecer. Pero también tener esa disponibilidad para trabajar donde el cuerpo lo necesite. 18. ¿Qué pasa si te pones nervioso? El tribunal puede apretar, puede repetir preguntas, puede llevarte a la contraria, puede plantearte contradicciones y ahí se ve mucho. No tanto por la respuesta perfecta, sino por cómo reaccionas. ¿Te enfadas? ¿Te bloqueas? ¿Discutes? ¿Te justificas demasiado? ¿O respiras, escuchas y respondes con calma? Eso también forma parte de la evaluación. Hablando de los nervios, la espera en el pasillo es otro momento del que casi nadie habla. Mira, se me pone todavía la piel de gallina. Estás sentado fuera, escuchas abrir y cerrar puertas y empiezas a darle vueltas a la cabeza. Es completamente normal. Aprovecha esos minutos en tu favor. Respira, olvídate de lo de los demás. Entra únicamente centrado en tu entrevista. Lo que haya pasado antes ya no depende de ti. Lo que vaya a pasar después, sí. 19. El cierre de la entrevista. Hay veces que te suele preguntar el tribunal si deseas añadir algo más. Particularmente creo que no es ese momento para soltar ese discurso épico de otros 5 minutos más. Eso es para cerrar bien y punto. Agradece el tiempo que te han dado, refuerza tu motivación de manera breve, transmite tranquilidad y serenidad. No vendas humo al final, no lo estropees ahora. Cierra con seguridad, educación y humildad. Y acabamos. Conclusión final. Después de analizar muchos casos, mi conclusión es clara. La entrevista personal no va de memorizar respuestas, va de conocerte, va de comprobar si eres una persona coherente, madura, sincera y capaz de gestionar situaciones con la cabeza. El opositor que intenta parecer perfecto se aleja de lo que busca el tribunal. El que escucha, el que razona, el que reconoce errores, el que mantiene la calma, transmite muchísimo más. Prepárate, sí, practica, sí. Pero por favor, no construyas un personaje, porque si algún día consigues vestir ese uniforme, tendrás que tomar las decisiones siendo tú mismo. Bueno, si el vídeo os ha gustado, dejadme un like, suscribiros, que es gratis, dejadme lo que queráis ahí en comentarios, que ayuda muchísimo al canal. Además, dejadme abajo en comentarios también qué parte de la entrevista os genera más dudas. Los supuestos, la data, test personalidad, la motivación, cómo gestionar nervios. Os leo abajo, os contesto. Nos vemos en el próximo capítulo. Bienvenidos a Mike on Duty.